Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. Y este video tiene el propósito de compartir esa revelación que surge de ese proceso profundo, interno, que me llevó bastante tiempo, por así decirlo, pero que me permitió resignificar absolutamente todo el camino andado. Y lo más importante fue descubrir que todo lo que fui aprendiendo en el camino me dio una partecita del gran puzzle que somos como seres humanos. Y con esto, esta comprensión de lo que tiene que ver con el diseño, de dónde venimos y a dónde vamos. Muy resonante con esto de el camino, cuando estuvimos en Perú, de sacar el ancla de donde estaba para redireccionar, para poder volver a poner un norte, ese norte que nos vuelve al origen. Y para mí esa frase fue como reveladora y también el sostén de la comprensión que llevé después de eso, cómo pude ir encajando las piezas. Y esto tiene que ver con esa pregunta interna de por dónde es, cómo lo integro, dónde tiene que ver el origen. Y la búsqueda del origen es algo que desde lo terapéutico, quien me conoce y de todo lo que compartí, siempre es una búsqueda que siempre cualquier técnica que haya aprendido, naturalmente me iba a buscar el origen, porque sentía que si encontraba el origen, directamente se ordenaba o se liberaban todas las réplicas, todos los ecos que me hacían llegar hasta aquí ahora como lo que soy. Entonces, a través de esa búsqueda y a través de hackear, por así decirlo, las metodologías, lo que iba aprendiendo, habitarlo mucho en mí, es donde fue surgiendo todo el desarrollo de lo que me conocen como quartz, como constelaciones cuánticas, como lo que fue la experiencia en Egipto. Que para mí el haber vivido en Egipto fue la recalibración más grande, la que me llevó en esa escucha interna y en esa búsqueda interna a poder integrar y recordar muchas aristas de cómo funcionamos, que es lo que hoy está dando resultado. Muchos me escucharon hablar con esto de la 3D, la 5D, de dónde venimos, a dónde vamos, y siento que la palabra clave es evolución, y es lo que ahora te voy a hablar. ¿De qué se trata esta evolución para reconocer ese origen de dónde venimos y hacia dónde vamos a nivel humanidad? Y acá es donde, desde lo personal, mi gran despertar siempre tuvo que ver con el tema de lo espiritual, lo energético, y a través de esa rama empecé a bajar a la materia, a entender cómo funcionaba la biología, lo que tenía que ver con el sistema familiar, la genealogía, lo que tiene que ver con el impacto a nivel neurológico, cómo se guarda la información en el cerebro, lo que tiene que ver con vidas pasadas, regresión, hipnosis, qué geometría, qué numerología, qué constelaciones familiares. O sea, fue una dinámica que pasaron un montón de técnicas. Registros akáshicos, que es la segunda técnica que aprendí, es la que más sostiene porque es una de las bases, pilares fundamentales que me permite comprender todo eso. Y desde ahí donde les quiero compartir, voy a hacer una breve reseña para poder entender el de dónde venimos y a dónde vamos. Y de acá va que sobre todo desde esta narrativa, cuando aprendí registros akáshicos, que fue el tema de recordar que somos seres espirituales experimentando la humanidad, que vinimos de esa fuente divina, perfecta, creadora de que todo lo es, a vivir esa experiencia humana, que en el momento que decide la mente expandirse, se fractaliza infinitamente con un recorrido y un propósito. Y eso, traducido a los humanos que somos, se traduce con esta experimentación de olvidarnos de quiénes somos, habitar 100% la humanidad y a través de la experimentación ir recordando la chispa divina que somos, ir integrando el proceso. ¿Y para qué? Para estar en este momento, los que estamos encarnados, en ese momento de bisagra para esa transformación de funcionar simplemente en modo humanos, que se olvidaron quiénes somos, desconectados de su esencia, y pasar a eso tanto que se habla de la humanidad 5D, esto del humano conectado.
Y esto se traduce en un diseño particular y propio de ese experimento, de esa experimentación. Y acá es donde mi intención es explicarles, compartirles desde mi propia perspectiva, desde mi experiencia, lo que comprendí como ese diseño. Entonces ahí es donde viene que la transición entre ese diseño original, donde vinimos a integrar cada aspecto de nuestro ser para expandir conciencia, el proceso que hace esa bisagra es el trabajo personal, es el autoconocimiento. Por eso también a partir del 2012 es impresionante la cantidad de metodologías, de terapias que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque estamos recordando nuestro origen, porque muchos venimos a hacer ese aporte de puente, bisagra, primero en el trabajo personal y luego compartiéndolo con otras personas. Ese trabajo es propio e individual. Hay mucha asistencia, la Tierra está vibrando muy alto, estamos con muchas llamaradas solares, la frecuencia naturalmente nos eleva, pero aquí es donde sucede esto de que se respeta el libre albedrío y eso es el alma que elige el proceso que va a habitar. Pero esto a nivel humanidad, a nivel humanos, es una realidad que estoy un ser espiritual encarnado en este avatar biológico, cada uno tiene el propio, pero en eso suceden estas cosas, que mi biología va por un camino y mi espíritu, mi alma y a la vez energéticamente, mi biología está impactada por esa vibración de la Tierra, por lo que está sucediendo a nivel llamaradas solares, por lo que impacta en el inconsciente colectivo. Y el no saber cómo funcionar, cómo fusionarnos, hace que ese traspaso a esa evolución, llevándolo como un proceso natural, es lo que marca la diferencia, justamente por esto de el respeto del libre albedrío. Parte de esta información es darle la información para que active su sabiduría interna, para que active, si es el caso, si resonás con esa verdad propia interior que te lleve a descubrir cómo funcionás, empezar esa autoindagación. ¿Por qué? Porque el diseño de lo que estamos yendo a habitar, este famoso despertar, este famoso gradiente energético del humano conectado, el humano solar, la humanidad galáctica, la que está conectada, fusionada, el ser que es con el humano biológico. Y esa fusión es lo que hace básicamente la diferencia entre el que se olvidó que es un ser espiritual, viviendo la experiencia humana, y el que se recuerda. Esto lo que hace la diferencia es que funcionan con capacidades diferentes, que actualizan su biología, que actualizan la manera de funcionar, de habitarse en esta humanidad. Y esto, para hacerlo de manera simple, yo siento que la IA, la inteligencia artificial, es un gran recordatorio para mirar hacia adentro, para descubrir la alta tecnología que somos, el aprender cómo funcionamos y darnos cuenta que somos un reflejo. Y en ese reflejo empezar a activar esas capacidades. Y desde ahí te voy a hablar como lo mismo, como si fuera una tecnología, como si fuera un teléfono celular, una computadora. Si miramos el proceso evolutivo de lo que es la tecnología ahora, es impresionante la velocidad y lo que funcionan las aplicaciones con esas actualizaciones. En nuestro caso pasa lo mismo y es lo que te quiero contar. Te voy a contar cómo es el diseño, la función operativa o las aplicaciones que estaban disponibles para vivir ese experimento de separación de la fuente, de olvido, y por el otro lado todo lo que está disponible para esa actualización, tanto de esas aplicaciones como de aplicaciones nuevas, funciones nuevas que están disponibles cuando uno ya está fusionado, integrado, ese ser espiritual en la humanidad, en este avatar biológico. Y de ahí viene. Comenzando esto, somos seres espirituales, energía que viene y se densifica y habita en una materia. Humanidad, velo del olvido, desconectada. La humanidad tiene un diseño biológico, una tecnología perfecta para experimentar, y el diseño
básicos de supervivencia. Para sostener ese diseño básico de supervivencia hay programación, que son esas aplicaciones que tiene desarrolladas propias de la biología, que tiene que ver con la premisa fundamental es la supervivencia, con lo cual fue desarrollando evolutivamente a través de la vida sobre la Tierra el tema de adaptabilidad. Entonces, cómo se adaptan para sobrevivir, cómo se adapta entre lo que necesita para sobrevivir. Acá es donde surge como tercer punto la comparación y la competencia para tener esa necesidad de supervivencia. Cómo gestiona el territorio desde me domina, no domino. ¿Para qué? Para compararme y competir con el otro, para saber cómo tengo que adaptarme para seguir con vida, si el depredador es más grande que yo y en el momento que yo me convierto en el depredador para poder garantizar mi supervivencia, porque necesito alimento, necesito un lugar donde poder asentarme, resguardarme para poder seguir vivo, necesito pareja para poder regenerarse, la sexualidad para que siga la especie y en esa continuar la especie se va descargando todo el banco de datos en función de la experiencia propia, todo lo que yo desarrollé en habilidades y me fui adaptando para sobrevivir es lo que se descarga en la cría o en los hijos que vienen. Es así como va pasando toda esa genética. Por eso es la importancia del vincularse, la importancia de gestionar el territorio, y eso es algo que nosotros hoy como humanidad, nuestra biología que está diseñada para eso, está todo el tiempo referida en pasado. Todas las habilidades y circuitos que tenemos como sensores para escanear a nivel, todo vista periférica, a nivel de todos los sentidos que tiene la biología, escanear y comparar con el banco de datos, y esto es lo más importante, el banco de datos siempre está referido en pasado y según esa adaptabilidad que tenga yo heredada en mí. Y según encaje lo que está percibiendo de la realidad presente, lo va a escanear con ese banco de datos y te va a traer una respuesta automática. Es ese programa automático que antes de darme cuenta va a generar una reacción en mi biología. Contracción, alerta o relajación, que está todo bien. En ese lugar la biología se siente segura. Y esto es muy largo para hablar, después lo voy a ir abriendo en temas particulares, pero a grandes rasgos es que comprendamos esto, que cada uno de nosotros tiene un diseño limitado por ese proceso evolutivo desde donde somos parte, nuestro sistema familiar, el sistema evolutivo nuestro y la propia experiencia de nosotros. Entonces, en ese límite, saber que nosotros, ese impacto de supervivencia es el que siempre me está definiendo a nivel de miedo. Cuando aparece el miedo, es ese programa biológico, una funcionalidad biológica que te permite estar en estado de alerta. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y en ese estado de alerta es donde vamos de golpe repitiendo la experiencia anterior y vamos tomando las mismas decisiones. Por eso se habla de reacciones automáticas y de repetición de patrones. Uno está todo el tiempo en ese loop, porque acá es donde yo hablo de ese 8 horizontal. La biología evoluciona lento. Imagínense los años que estamos nosotros encarnados, cómo va pasando eso por generación, en cómo nuestros hijos, nuestros nietos, hablando de mí para futuro, cómo ellos son años de experimentar, años que copiaron los programas y patrones que vieron, percibieron o que se interconectaron conmigo. Entonces imagínense, por eso hablo de evolución lenta. Son muchos años y ahí es donde ese 8 horizontal, que es ¿por qué? Porque lo que yo capto a través de lo que veo, como si fuera todo en el frente, mi cerebro reptiliano ahí lo procesa, busca con qué se asemeja al pasado y me trae esa reacción automática que me hace tomar decisiones y proyectar un futuro posible repitiendo ese patrón. Y ahí es donde voy a repetir lo que dio vida
indistinto al cerebro, no le importa si sos feliz, si sos rico, si sos abundante. Lo que dio vida, y con todo lo que se dio vida se repite, o reprime y limita lo que dio un resultado de muerte o separación en la manada, porque como cachorros de mamíferos necesitamos del entorno para garantizarnos la supervivencia. Este diseño, en lo concreto, en lo simple, en lo tangible, en lo humano, piensen, somos todos hijos de una madre biológica donde estuvimos dentro de ese cuerpo el espacio gestacional máximo 9 meses, en promedio puede variar, pero desde ese lugar todo lo que nos generaba la vida biológica estaba dado, indistinto como la hayas pasado, pero ahí es donde, como yo digo, el caldero donde nosotros nos hicimos. Consciente nuestro físico, el inconsciente, esas aguas fuentes de vida. En ese momento la conexión energética era a través del cordón umbilical. Teníamos garantizada la vida, todo era dado. Entonces, ¿qué sucede? Donde, como es arriba es abajo, donde se siembra en la biología el gran trauma de separación. En el momento que salimos del útero, en el momento que se corta el cordón umbilical, se activa 100% los programas de supervivencia, porque esos bebés que fuimos necesitan sí o sí de alguien que le garantice el alimento, el cuidado y la gestión de todas sus necesidades. Esto es súper importante, la gestión de las necesidades personales de ese individuo bebé que todos fuimos, sí o sí está gestionada por otra persona. Eso genera vínculos dependientes, 100% dependientes para poder sobrevivir. Entonces, esta es la gran clave. La dependencia, el programa de separación genera un circuito experimental, justamente la separación que genera circuitos dependientes de otra persona. Y eso se ancla en nuestra biología por muchos años. Entonces imaginen que la manera en que esa criatura se fue adaptando para garantizar la gestión o todas sus necesidades en función de otro externo, fueron muchos años que nosotros como individuos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, inclusive en la vida adulta, fuimos repitiendo ese patrón donde es alguien externo que garantiza mi supervivencia, es alguien externo que gestiona mi necesidad. Y de ahí es donde me empiezo a adaptar o a poner la sabiduría en el otro. El otro tiene el poder. Esta simple para mí fue como claridad, es lo que te va a permitir empezar a cuestionarte, a encontrar en ese patrón, no ese programa, esa aplicación de cómo gestionas tu necesidad. ¿Está siempre puesta al otro? La aplicación de la dependencia, en cómo te adapto a la dependencia para garantizarme el alimento, la pareja, pertenecer a la manada, la gestión del territorio. Todo eso es algo que, como yo lo digo, como un diseño o aplicaciones lógicas y básicas para vivir esa experiencia de olvidarme de la divinidad que soy y funcionar 100% biológico. Con el correr de los años, con el correr de las encarnaciones, lo que uno fue desarrollando. Y en eso desarrollar es empezar a tomar conciencia, empezar a integrar la luz, desarrollar las capacidades. Y es ahí donde el trabajo consciente es lo que va dando gradiente energético de conciencia, de integración de ese ser en la materia. Pero sigue siendo ese proceso lineal que lleva tantas décadas, generaciones, años. Por eso es súper importante saber que ese diseño de humanidad 3D, de humanidad desconectada, tiene un límite de capacidad, tiene un límite de experimentación, tiene programas especiales. ¿Para qué? Para entender que cuando yo tengo dependencia de otro, cuando tengo puesta la referencia en otro, es esto de escucharme hablar. Siempre hay alguien o algo externo que me hace, que me dice, que me da, que tiene poder sobre mí, de hacerme feliz, hacerme infeliz, de gestionar mi necesidad, de no gestionar mi necesidad. Cuando uno empieza a tomar esa conciencia
este circuito dependiente, esta referencia externa, este ceder el poder, es donde uno empieza justamente, crisis existencial, seguramente a empezar con esos trabajos de introspección internos, donde empieza a hacer todo ese abordaje con las terapias que sea, o el propio camino personal. Hay mucha gente que son autodidactas, tienen esa sabiduría innata, es donde esa referencia externa empieza a volverse al interno, y ahí es donde empieza esa fusión bisagra para empezar a acceder a ese camino del humano de quinta dimensión, el humano conectado con su sabiduría. Ese diseño de separación hace que nuestro cerebro funcione utilizando siempre la misma programación, conflicto-respuesta, conflicto-respuesta, lo que me hace repetir. Ese conflicto de separación hace que el funcionamiento de nuestros chakras, y voy a hablar del tema energético, nuestros chakras, configuración energética, funcione como circuito abierto. ¿Por qué? Porque ese gradiente energético, imagínense acá, cordón energético de cada chakra, cuando la gestión de lo que yo necesito está puesto en el otro, imagínense que somos como mangueras o como enchufes queriendo conectarnos energéticamente a otra persona. En el vientre, en el útero materno, esa conexión nos garantizaba el alimento y todo lo que necesitamos para desarrollar. El mismo diseño a nivel energético. El mismo diseño de justamente de ser el nutrición. ¿Dónde está mi nutrición? Adicciones, dependencia energética, emocional, de donde sea. Ese funcionar de necesito que alguien me garantice ese nutrimiento energético, todo lo que yo necesito, y los chakras sacando que es una conexión a la fuente y las plantas de los pies, y a través del chakra base, chakras secundarios, parte de los pies, nos anclamos a la tierra. Recuerden, el que viene de la parte espiritual o energética, en cuanto se decía conecto con el sol, suelto todo lo que no necesito, la tierra lo procesa, pero no se hablaba de un circuito cerrado, se hablaba de un circuito abierto. Todo el tiempo estaba tomando y estaba entregando, pero no había un circuito que armaba ese canal toroidal. Lo mismo desde esto. Voy a hacer una terapia energética, la he hecho, me la autohacía, uno iba trabajando chakra por chakra, iba restableciendo el orden natural de los chakras, salías, a los 2 minutos te cruzabas con alguien, se volvía a hacer esa conexión. ¿Por qué? Porque no sabíamos, porque era parte de la experimentación, conectarme con un otro, y por acá los chakras a partir tercer ojo, garganta, alto corazón, corazón, plexo, sacro, raíz, son chakras que tienen un circuito como S8, así como es la biología. Es un circuito que funciona abierto y descarga. Por eso lo que uno siente, el impacto energético cuando está en contacto con personas que tienen quizás una vibración más baja que la que tenemos nosotros, así como nos sentimos el impacto cuando estamos con nosotros, quizás vibramos más bajo que una persona que vibra más alta, y enseguida restauramos. El tema es el intercambio. Cuando una persona tiene el circuito cerrado, eso no hay problema. Por eso cuando vamos a la naturaleza hay un bienestar inmediato, porque la naturaleza tiene ese circuito natural cerrado de autoabastecimiento. Entonces, ahí es lo que voy a nivel energético. Entonces, ahí lo que voy es que sepamos que esas aplicaciones que las fuimos desarrollando y evolucionando, como tantas personas iluminadas o que lograron esa maestría, es lo que lograron desde el circuito energético, es saber esa dependencia emocional, esa dependencia energética de alguien, que tenía que ver con esas aplicaciones de circuito abierto que sostenían la experimentación de la separación. Hay algo externo que me completa, la media naranja, la llama gemela, todo lo que tiene que ver con esa alma gemela, de sentir que hay algo externo que me completa, que me vuelve a la humanidad, vuelve a esa unidad, perdón. Esto mismo pasa a nivel biológico, a nivel conexión energética, a nivel geometría sagrada, el patrón divino y perfecto
de lo que funciona, todo el universo está bajo ese patrón energético, inclusive nosotros, esa perfección divina, esa perfección geométrica la tenemos. Ahora, ¿qué sucedía con ese velo del olvido? Era de olvidarnos que somos ese diseño perfecto y a través de cada experiencia, de cada experimentación, ir habitando cada una de esas partes e ir conectando de manera consciente por transitar cada aspecto de esa geometría, ir completando toda esa matriz perfecta que somos. Muchos estamos sintiendo esta presión, esto que uno dice, el control de la matriz de control, el tema de la presión o cuánto alguien nos controla. Y siento, y hablo desde mi propia perspectiva, desde mi propia integración de todo lo que tiene que ver con ese camino de sombra, ese camino de desconexión, para ponerle conciencia, poder integrarlo, poder saber que como experiencia habité la máxima densidad, la máxima oscuridad, el máximo olvido, ir integrando todos esos procesos, ir viendo ley del espejo, que si veo algo afuera, trabajarlo en lo interno, y todo ese proceso de integración siento que es lo que fue completando todas esas partes y sobre todo transformar la manera de comunicar. El otro me hizo, el otro me dijo, a mí me pasó o yo hice, culpa, castigo, miedo, víctima, victimario, todo eso, cuando uno lo empieza a integrar y con conciencia lo empieza a comprender, sabiendo que desde lo que es el plano espiritual, cada experiencia se pactó antes de nacer, se pactó el aprendizaje, aunque yo no lo recuerde, aunque no me olvide, y eso desde la humana duele, eso desde la humana genera mucho caos, mucho trauma, mucho dolor. Por eso es siempre empezar a lograr esa fusión doble vía. ¿Qué le pasa a esta humana, a esta humanidad que soy con este ser espiritual? ¿Cuál es el propósito, el para qué vino a vivir esa experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje? En el cómo, en el por qué, dónde quedamos enganchados en rulo kármico, que es lo mismo desde el humano, dónde estoy todo el tiempo repitiendo la misma situación. Por eso las terapias de regresión, las terapias de registros akáshicos nos permiten acceder a esa información. Desde lo biológico, ver el árbol, biodecodificación, constelaciones familiares, todo lo que tiene que ver con eso. Son herramientas que te permiten ir transitando, poniéndole conciencia, porque lo ves volver a procesar, gestionarlo de una manera diferente e ir completando toda esa geometría. Porque es como lo recibía yo, que es como si pensáramos o imagináramos que fue una escuela evolutiva, esa escuela de separación de la fuente, que para muchos está llegando a su final, implica tomar conciencia de esto y empezar a transicionar, ¿no? A pasar esta secuencia entre una humanidad y la otra, de empezar a unir todas esas partes. Por eso se siente esa presión de basta de repetir, ocupa soltar, ocupa trabajar internamente para poder destrabar un patrón a repetición. En todo ese diseño, como una escuela de separación, es comprender que si vine a olvidarme de quién soy, como chispa divina, si vine a vivir la máxima dualidad, la máxima oscuridad, la máxima separación, esas aplicaciones tenían que ver con reconocer la dependencia para pasar a la independencia, conocer de golpe el abuso para aprender del respeto y la gestión de límites, todo lo que tiene que ver con violencia, lo mismo para lograr poner esos límites saludables, con la manipulación para estar en coherencia, con todo lo que tiene que ver con el exceso y los abusos de poder, de territorio, de todo. Si miramos la historia de la humanidad, tiene que ver con eso, con las invasiones, con el dominio, quién domina a quién. Para pasar, sabemos que de dominado a dominador, para poder integrar a estas humanidades colaborativas, donde cada persona, al hacer ese camino para adentro, empieza a dejar de ceder el poder y empezar a ocupar su poder, a gestionarlo, a descubrir
cuál es tu verdad, cuál es tu propósito, cuál es realmente tu anhelo, el anhelo del ser, qué es lo que viniste a hacer. Y ahí es donde empieza todo este proceso de disrupción, de revolución, que en realidad es una evolución consciente, pero implica actualizar esas aplicaciones para poder acceder a lo nuevo. Imagina el teléfono, si no actualizamos las aplicaciones nos quedamos en lo viejo. Un teléfono viejo, hay un montón de aplicaciones que no pueden ser útiles, o funciona lento, o te cuesta trabajo, o se te colapsa el teléfono y necesitas actualizar esas aplicaciones para poder funcionar mejor. En esa actualización de funciones tiene que ver cuando el ser se reconoce, ya deja de estar habitado o habitarse, mejor dicho, o tomar decisiones. Desde esa herida de separación empieza a comprender el para qué, ¿no? Entonces cambia la pregunta, el por qué me pasa esto a mí, al para qué me pasa esto a mí. El para qué habré nacido en tal lugar, el para qué habré elegido tal sistema, el para qué habré vivido tal experiencia, qué aprendizaje tenía, el para qué, del para qué que me empieza a mover para esa evolución. El para qué de tanta tecnología, y no será que me recuerda que puedo integrar mis partes, el pasar de esa dependencia a la independencia, cuando uno empieza a gestionar las emociones, cuando uno empieza a gestionar y a desarrollar las habilidades para gestionar las propias necesidades, donde la actualización de la necesidad va a estar en no necesito de un otro para que me garantice la supervivencia, sacando criaturas, obviamente, cuando uno ya empieza la edad adulta, es el hecho de la necesidad de vincularse va a ser para poder desarrollar mis capacidades y potenciar las capacidades del otro y nutrirme de la potencialidad del otro, lo que el otro tiene para expandir mi conciencia, y en eso pasa a ser algo más colaborativo, de pasar de algo piramidal o dependiente a pasar a algo independiente y colaborativo a la vez, donde cada persona va a ser desde su autorreferencia y desde su don realmente quién vino a ser, y poder hacer un mecanismo de sincronización con otros y generar esas nuevas humanidades donde cada uno tiene el permiso de ser, salir desde el ser para encajar o para pertenecer al ser, y ese ser que por resonancia, por necesidad de afín o desarrollar o evolutivo, se empieza a interconectar con otras personas para funcionar como un engranaje. Desde el tema circuito energético, pasar de un circuito energético abierto, donde la alimentación o retroalimentación es desde un otro, a aprender a gestionar ese circuito energético cerrado, donde empiezo a conectar con mis energías negativa y positiva, divino femenino, divino masculino, empezar todo ese proceso de integración, que son esos 8 que van subiendo verticales y que se terminan conectando cielo-tierra y que generan ese circuito cerrado. Cuando yo empiezo a gestionar mis emociones y empiezo a armar ese circuito cerrado de autogestión mío, mis chakras también empieza ese 8 horizontal, porque gestiono yo la emoción, entonces mi necesidad la gestiono yo, hace ese circuito y también se engancha con ese circuito horizontal y va expandiendo mi toroide. Entonces es donde empezamos a hacer usinas cuánticas energéticas, donde la retroalimentación es posible y es, siento yo, el circuito energético que es lo que sostiene la gente que comienza a alimentarse del prana o de la energía, porque sabe funcionar con el caudal energético. Entonces la luminiscencia del sol, los fotones solares es lo que sostiene y nutre ese gradiente del campo toroidal. Eso que hace que la biología se actualiza por funcionar energéticamente, se actualiza, entonces ya la comanda no es tan solo humana supervivencia, sino es el ser humano integrados, donde está todo el tiempo en esta conexión, donde el ser empieza a reconocer cuál es el límite
biológico el límite de las aplicaciones que tiene y las empieza a actualizar desde la conciencia, con el gradiente energético, con su propia conexión, con su yo superior, con su propia conexión de su intuición, del desarrollo de la espiritualidad aplicado a la materia. Es por eso que tantas terapias energéticas, cuando recibí yo Quartz estando en Egipto, que es la tecnología pleyadiana y es el acceso, puente de acceso a tecnologías de conciencias estelares, de nuestros yoes, como yo digo, más elevados, de otras dimensiones, es un montón de terapias energéticas que están siendo sostenidas y diseñadas por un montón de personas que vinieron justamente a canalizarlas y a expandirlas. Esas trabajan directamente a través de todo ese campo energético, a través del anclaje del espíritu en la materia, y el reset lo están haciendo a través de ese paquete de información que tiene que ver con todo lo que es el circuito energético y el campo electromagnético del ser humano. A través de ahí es donde permite el orden y permite la interconexión de lo que tiene que ver con esos rulos kármicos o esos programas biológicos que están en repetición. Es como estarían actuando esas tecnologías en la biología para integrar el ser y el humano. El ser humano es el que va a estar integrado, el que se empieza a habitar en el presente, porque empieza a tener esa interconexión. Y ahora voy a hablar de esa palabra que es tan importante, el presente. ¿Y por qué? Porque nuestra biología no está diseñada para habitar en presente. Nuestra biología está todo el tiempo refiriéndose en pasado. Y nuestra mente, nuestra conexión, nuestra conectividad con el ser que somos, tiene acceso a futuro. Esa intuición también es eso que nos lleva a ese para qué, hay un futuro, hay algo que me impulsa y me mueve. Entonces, doble vía, informa pasado, proyecta, repita pasado, y con esta conexión que estamos teniendo con nuestro yo superior, con nuestra divinidad, con todo ese ser anclado a la materia, nos empieza a actualizar trayéndonos ese futuro. Esa integración de empezar a practicar el presente, de escanearme, la autoescucha activa de uno, desde reconocer mi cuerpo, se contrae, se expande. Saber que hay contracción, respiro, ¿qué me está diciendo mi biología? ¿Qué posibilidad nueva tengo? ¿Cómo puedo actualizar desde mi ser esa biología? Cambio la respuesta, darnos tiempo consciente con esa respiración, cambiar la decisión, reconocerme en ese automático y aprender a frenar. Identifiqué un automático, calma, respiro, siento. ¿De qué otra manera lo podía hacer? ¿Qué otra posibilidad está disponible para mí hoy? Actualizo. Empiezo a decir que no, cambio de opinión. Me voy a dar un tiempo para pensar. Listo. Y ahí es donde va a surgir el verbo creador. La importancia del verbo creador. Empezar a reconocer cómo es la biología, cómo es arriba es abajo. En todas las culturas es el verbo que se expresó, es la divinidad, y lo primero que surgió fue el verbo, y el verbo creó realidades. En nosotros, al ser humano encarnado, es nuestra palabra, el verbo creador, que crea realidades, porque la palabra expresada, el pensamiento también, pero en la palabra expresada es un gradiente más concreto que le da las coordenadas a nuestro cerebro para que con las aplicaciones disponibles, con ese banco de datos, esos programas que tiene seteados y heredados, se ocupe de crearme esa realidad. La manera que yo decreto y hablo, ejecuta o utiliza las aplicaciones. Aquí la gran diferencia de decir me hicieron, porque me dijo, porque me hizo, porque están los mecanismos de control, porque hay un error.
qué programas, qué aplicaciones va a utilizar tu cerebro si te comunicas de esa manera. Porque necesito esto y no sé, empiecen a escucharse y observen las diferencias. Si yo digo, la otra persona, me puedo dar cuenta que en mi biología algún programita se activó algo para rever de mí, porque frente a lo que la otra persona dijo, a mí se me activaron cosas. Uf, ¿qué me está pasando a mí con lo que la otra persona dijo? Comprendí bien, lo puedo comunicar. ¿Qué quiso decir? Pueden ver la diferencia, dónde está el poder. Esto se vive más liviano. El hecho, si yo digo, ok, hice tal cosa, comuniqué tal cosa, ¿qué le pasó al otro? A ver, esto con lo que yo hago, ¿qué interpreta al otro? ¿Qué le pasa al otro? ¿Cómo se interconecta al otro? También el poder vuelve a mí. A ver, hay algo que estoy diciendo, mi manera de comunicar, mi manera de actuar para con el otro, ¿es realmente la causa de la reactividad del otro? ¿O realmente esa reactividad del otro ocupa que esa persona empiece a trabajar? ¿Cómo puedo comunicarme yo diferente? Pregunto, ¿pudiste interpretar realmente lo que quise decir? ¿O qué te pasa? ¿Qué es lo que estás interpretando con la decisión que estoy tomando o con esto que estoy haciendo? Y eso va a empezar a abrir el juego para que la otra persona pueda reconocer también qué aplicación o qué programa biológico está utilizando para interpretar lo que yo estoy diciendo, lo que estoy comunicando, lo que estoy haciendo. Y ahí empezar esta danza de estos vínculos conscientes donde empezamos a abrir esa comunicación, ese verbo creador que crea otras realidades, donde cada uno tiene su poder. Y ahí es donde vamos transformando las relaciones, transformando la humanidad, saliendo de la competencia y la comparación a la inspiración, o al decir, ok, puedo ver que esa persona lo hace diferente. Esa persona lo hace diferente. A ver, observo. ¿Qué es lo que está haciendo diferente para tener esos resultados? Ok, lo aplico en mí. A ver, ¿a mí puedo o no puedo? A ver, ¿tengo banco de datos que me habilite esas capacidades? A veces no. Ok, tengo disponible muchas aplicaciones. Tengo disponible desde un teléfono celular, que hoy por hoy casi todos tenemos, o desde ver a otra persona, si no tengo, es ver a otra persona y ver, a ver, qué cosas diferentes hace, qué historia cuenta su familia, a ver, ¿de dónde viene? Ah, pero si ellos sobreviven, yo también puedo sobrevivir. ¿Qué hago? Empiezo a referenciarme desde un lugar potenciador con la experiencia del otro, no para copiar, sino para empezar a integrar y empezar a desarrollar esas habilidades que la veo en un otro. Porque si soy humano y él es humano, si él pudo sobrevivir con eso, yo también es darle la información a mi biología que puede sobrevivir con eso. Desde un banco de datos más concreto, más información, mirar series, mirar películas. ¿Qué es eso que quiero lograr? Mirar videos informativos, personas que son las que me inspiran. Quiero hacer una transformación. Vengo de un lugar que la verdad no desarrollé capacidades en economía. Ok, empiezo a ver, a consumir videos de economistas, empiezo a buscar, resueno o no resueno, empiezo a cuestionar esto, cómo lo podría aplicar en mí. Entonces, ¿eso qué es? Es darle más información a mi cerebro, a mi banco de datos, reformular y ir actualizando mis propias aplicaciones para que mi cerebro tenga otro material para poder interactuar. Desde una escuela de separación de la fuente que está cerrando como experimentación, que ya nos estamos graduando a través del proceso interno del autoconocimiento, para comenzar ese camino a esa nueva humanidad, que es la humanidad que se recuerda, ese ser espiritual encarnado en la materia, es ser humanos, es aprender a funcionar y a desarrollar estas nuevas habilidades que nos potencian cuando fusiono el ser con esta biología. El ser es eterno, no muere. La biología sí es finita,
nace, crece, se reproduce, muere. Lo mismo, doble vía. Una vía multidimensional con una vía también lineal. Dos redes conectadas que aprender a sincronizarlas y a sintonizarlas es lo que va a activar todo el potencial y que nos va a ir llevando más para este gradiente. Siento yo que en este paso estamos así. Vamos. Conecté un poquito, me iluminé. Me duró segundos. Vengo, me sigue operando este programita. 100% de supervivencia. Hago un trabajito interno, integré, me iluminé. Vengo un poquito, absorbí un poquito, vengo por acá. Y así siento que estamos. Caminos infinitos, caminos muchísimos, cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su propio despertar, su propio proceso, su propio aprendizaje en esta encarnación. Ocupar cada uno la manera de cómo trascender, ¿no? Cómo hacer esta transición es lo que es el libre albedrío, es lo que es el camino particular, es lo que con las herramientas que cada uno sienta va a ir desarrollando y se va a ir interconectando. La intención de este video era más o menos compartirles, es muchísima información, son un montón de canales, son un montón de circuitos. Nuestra mente funciona de una manera, la biología guarda la manera de otra, la gestión de las emociones, el circuito energético, el circuito vibracional, cómo emano, campo toroidal, soy magnética, soy eléctrica, cómo me interconecto, cómo vibro, cómo resueno, cómo soy, cómo me defino, cómo hablo, cómo interactúo, cómo me relaciono. El orden, la claridad del orden de constelación, el orden de los órdenes del amor, el cómo nos cuesta mantener el orden. ¿Por qué? Porque somos multipersonales. Somos un ser biológico que ocupa muchos roles. Aprender a gestionar cada orden, aprender a gestionar en el día a día con cada persona diferente que me relaciono, aprender a saber que soy un ser humano, cómo me defino como mujer, pero soy hija, soy nieta, soy hermana, soy amiga, soy compañera o excompañera, soy madre, soy terapeuta, soy creadora, soy artista, no sé cuántos personajes cada uno tiene. Poder sincronizar ese orden te da la habilidad de poder reconocer y gestionar esta atemporalidad o esta repetición de otros tiempos que me quitan del presente, como es nuestro cerebro y nuestra biología y el ser que me trae a ese futuro, ¿no? Entonces, gestionar el orden es, de una manera práctica, poder hacer que todo este banco de datos se ancle en un presente. Y cuando yo estoy en presente y estoy desde el lugar que ocupo estar en cada situación, la respuesta es otra. La actualización en el instante es otra, porque cuando yo me sé ordenar en tiempo presente, la decisión que tome va a ser una decisión consciente. Y esto me hace salir de ese circuito de repetición y reacción automática a una toma de acciones y decisiones conscientes. Muchos circuitos, muchas capacidades. Esto es un inmersivo de todas esas aristas. La idea es ir tema por tema, ir explicando con una herramienta simple para que puedan ver de golpe todas esas partes que nos componen y cómo funciona el patrón de una realidad del humano desconectado y otra realidad que es hacia donde vamos de el ser humano conectado. Separación, unidad. Sin más, espero que te sea útil. Agradezco tu tiempo, tu presencia y quizás consultas, dudas, lo que quiera, te leo en comentarios y será también lo que iré desarrollando en próximos videos. Muchas gracias.